Bueno, buenas tardes. Pedido de Martín y del Sur Uruguay, nosotros vamos a presentar, en nombre de la Asociación de Cultivadores, cuál es la situación del sector arrocero en el Uruguay. Primero, unos breves comentarios de qué es el sector arrocero uruguayo. En Uruguay se plantan 160.000 hectáreas de arroz aproximadamente. Se producen 1.300.000 toneladas, de las cuales el 95% se exporta. Y generamos anualmente unos 500 millones de dólares de exportación. Eso es uno de los factores que caracteriza el sector. No tenemos mercado interno, tenemos que exportar y nuestros competidores están afuera, no están acá. A su vez, el arroz se desarrolla en zonas del país donde no existen otras actividades de alta demanda de insumos. Estamos ubicados en Rocha, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Artigas, zonas marginales para lo que es el desarrollo agrícola del Uruguay. El sector arrocero es intenso en el uso de mano de obra. Voy a mostrar algunos números después para que vean la magnitud por hectárea del impacto de la mano de obra en el sector, tanto a nivel primario como a nivel industrial. Después es un sistema que buscamos hacerlo de poco impacto ambiental. No es un sistema de poco impacto ambiental, pero tratamos de hacerlo lo más amigable posible con el ambiente a través de un uso racional de los recursos que utilizamos. Y es un sector que ha apostado históricamente a la calidad y a la inocuidad, ¿no? Y eso nos ha permitido en muchos casos posicionarnos en los mercados con ventaja contra otros competidores. Otras características específicas del sector es que no usamos arroz transgénico. Eso fue una opción no moral, sino comercial. En otros países que comenzaron a incursionar en eso tuvieron problemas en los mercados. Uruguay optó por no hacerlo y eso ha dado lugar a algunos mercados para el sector. Apostamos fuerte a la inversión, a la investigación y al desarrollo que se va aplicando a nivel de cultivo. Dentro de esas políticas de desarrollo del sector se ha puesto mucho énfasis en todo lo que es medición de la inocuidad, medición de la contaminación del agua de los ríos a la salida de las cuencas donde plantamos. Tanto la asociación como el INEA han desarrollado proyectos que buscan evaluar esas cosas. Hemos sido pioneros en el desarrollo de guía de buenas prácticas agrícolas. Hoy se está promoviendo en Uruguay desarrollar nuestros proyectos. El arroz existe desde el 2009 y ya lleva 2 actualizaciones. Y por último es un sector que utiliza prácticamente un 99% de semillas certificadas a la hora de realizar el cultivo. Eso solo a modo de introducción para ponerle. Les voy a compartir un videíto que ha elaborado la asociación para presentar el sector. El arroz en el Uruguay. Un cultivo milenario que ha encontrado en Uruguay un sistema productivo virtuoso, comprometidos en producir un arroz que es valorado en todo el mundo por su calidad, uniformidad e inocuidad. Una obra social en sí misma. Genera más de 30.000 puestos de trabajo directo e indirecto, provee de mano de obra genuina, mejora la calidad de vida de ciudades y pueblos, estimula la ciencia y la tecnología. Es el séptimo exportador a nivel mundial y nuestro arroz llega a más de 60 países, alimentando a más de 17 millones de personas. Uruguay es campeón mundial en producción, calidad y rendimiento por hectárea. Genera anualmente unos 500 millones de dólares en exportaciones. Cada grano de arroz es portador de la inteligencia y el esfuerzo de nuestra gente. Cuidemos las fuentes productivas, ya que gracias a ellas dignificamos el trabajo de todos los uruguayos.
Eso es un poco un resumen de lo que les había hablado antes del arroz. Ahora vamos a números específicos de nuestro sector en el Uruguay. Esta gráfica muestra la evolución del rendimiento por hectárea en el país. Arranca en el año 87 con la web en el entorno de 5.000 kilos por hectárea y hoy estamos en niveles de productividad en el entorno de 8.500 kilos por hectárea. La zafra pasada fueron 8.100, la anterior fueron 8.600 kilos por hectárea. Esto es reconocido en publicaciones a nivel internacional de ciencia de la agricultura. Esto salió en un journal de Estados Unidos. Acá lo que podemos comparar es la evolución de la mejora del rendimiento de 4 países. Estados Unidos en azul, Japón en azul, Estados Unidos en azul, Japón en violeta, Australia en rojo y Uruguay en amarillo. En el año 81, Uruguay de esos 4 países era el que menos producía por hectárea. Ya en el 2011, en el eje de 8.000 kilos por hectárea, alcanzamos a Estados Unidos, estamos solo por debajo de Australia, que es un país que produce en condiciones especiales, porque básicamente producen el arroz en zonas desérticas con mucha luminosidad y donde en realidad su problema es la disponibilidad de agua para poder producir el arroz. Pero eso también le permite, la poca área que pueden plantar cada año, tener rendimientos muy altos. En ese mismo periodo, o sea, desde el año 81 hasta el 2011, Uruguay mejoró por año 120 kilos por hectárea su productividad. O sea, estamos comparando con Estados Unidos, Australia y Japón. Y si miramos esta línea, fuimos los que más kilos por hectárea aumentamos por año en ese periodo. A pesar de eso, muchos serán conscientes que nuestro presidente le pide a los productores que mejoren la productividad para poder seguir adelante. Después de este cuadro que termina en el año 2011, Uruguay batió 2 veces su récord de productividad. Ahora llegó a los 8.600 kilos. Este gráfico terminaba en 8.000 kilos. O sea que seguimos con los 100 kilos por año evolucionando. En particular, cómo lo vemos adelante, creo que se va a seguir a ese ritmo. Ya tenemos variedades nuevas que están superando las que normalmente plantamos. Este año se va a producir en Uruguay un cambio importante en una variedad nueva que realmente aumenta más la productividad. De origen nacional la variedad. O sea que esa tendencia se va a seguir. Esa es una parte. ¿Qué hacemos los productores? Esta es la parte de qué valor tiene el arroz cuando se exporta en el Uruguay. Acá hay una gráfica de la FAO que muestra el valor de lo que exportan distintos países que participan del mercado internacional del arroz. El que mayor valor obtiene por su producto, esto es arroz blanco elaborado, es Estados Unidos, está en el entorno de $520 por tonelada de arroz blanco. Y después tenemos otros países que participan del mercado, Tailandia, que es un arroz competitivo con el nuestro, está en el entorno de 4.30, 4.40, Pakistán, Vietnam, otro tipo de arroz tailandés, todos por debajo. Cuando miramos a qué valores exporta Uruguay su arroz, como les decía hoy, parte de ello mérito de la calidad que logra los productores en conjunto con el proceso industrial que se desarrolla en el país, estamos en el entorno de, en esta zafra, lo que va vendido de esta cosecha, $488 por hectárea. O sea, muy por encima de todos los otros participantes asiáticos del mercado internacional y algo por debajo de Estados Unidos. Pero sigue siendo un precio muy bueno de exportación. Esa competencia, aunque estamos algo por debajo de Estados Unidos, hay que aclarar que particularmente el Uruguay deja mucho dinero en las tarifas que nos cobran los países de destino en los que exportamos el arroz. Perú es uno de los principales mercados de arroz, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nosotros no podemos tener un tratado de libre comercio con ellos, no lo hemos buscado. Pagamos por año cerca de $20 millones que dejamos en ese mercado específico que debe llevar más o menos el 20% del arroz. Para que se hagan una idea, cada 20 millones, Uruguay produce 25 millones de bolsas. Cada $20 millones que nos cobran por ahí, casi $1 por bolsa que estamos dejando en el camino. Sumando solo 3 destinos, en los cuales, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los competidores, como decía Emilio, tiene tratados o acuerdos, Perú, Costa Rica y la Unión Europea, dejamos cerca de $30 millones anuales pagados en tarifas por no tener acuerdos comerciales. O sea, vendemos un nivel inferior nuestro arroz al valor que logra Estados Unidos, pero porque tenemos que dejar tarifas en el camino. Esas comparaciones son de precios a nivel de nuestros puertos y los puertos de ellos. Cuando llega a destino, como el nuestro tiene que pagar tarifas, en realidad hay que bajarle el precio acá abajo para entrar en esos mercados. La falta de tratado de libre comercio es parte de lo que explica esa diferencia. Hemos realizado con la asociación un par de viajes a destinos y los compradores dicen, la calidad de ustedes hoy es superior a la de Estados Unidos. Están dispuestos a pagar algo más por el arroz uruguayo.
problema es que estos tipos de tratados llevan a que para poder ser competitivo y comparable tenés que salir de Uruguay con un precio inferior. Entonces teníamos, a nivel de chacra, una productividad importante que ha evolucionado como las mejores del mundo. Ha evolucionado incrementándose al ritmo más alto del mundo. Hoy no llegamos a los topes del mundo, pero por condiciones que ya les expliqué. Exportamos nuestro arroz a los mejores niveles. ¿Y qué es lo que pasa en el Uruguay? En los últimos 6 años, desde 2011 hasta hoy, el área cultivada bajó un 7%. Y además se prevé que baje en torno a un 10% este año. El volumen había bajado 5% hasta el año 2016. Solo la cosecha pasada bajó un 11% por falta de área. La cantidad de productores que producen arroz en Uruguay ha bajado en torno al 20%. El precio, comparando un periodo corto de 4 o 5 años para atrás, el precio que recibe el productor ha bajado en torno a un 25%. Después no es un precio malo a nivel histórico, pero sí ha disminuido en los últimos años. Esa la variación y el aumento del costo, a pesar de tener los mejores rendimientos del mundo, no logra permitirnos salir del rojo. El empleo de mano de obra en las chacras ha bajado en torno a un 14% y se espera que la situación se agrave. Y además del empleo específico en las chacras, ya saben casi todos lo que son las informaciones de lo que está pasando a nivel industrial, en el empleo en el arroz. Para verlo en gráficos, llegamos a plantar en el 2011 195.000 hectáreas de arroz, cosechamos esta zafra que pasó, 160.000, pensamos que se van a cultivar unas 140.000 este año. O sea que estamos hablando de 195.000 hectáreas, pasamos a 140.000. Dejamos 55.000 hectáreas en el camino. Ayer les contaba un ejemplo. En Uruguay hay más o menos unas 20 grandes plantas de procesamiento de arroz, secado, almacenaje e industrialización. Cada una de esas plantas recibe aproximadamente, o en promedio, unas 10.000 hectáreas de chacra. Hay plantas más grandes y plantas más chicas. Si nosotros dejamos 55.000 hectáreas en el camino en 10 años, en Uruguay sobran 5 plantas industriales. Se cerró una en Tacuarembó hace unos 3 años, se cerraron 2 en Río Branco este año, la planta de Salto está a punto de cerrar. O sea, todo ese tipo de noticias no son nada que dispare la realidad. No hay área, no hay producción, no hay volumen, no hay trabajo tampoco para la fase industrial. Y este gráfico muestra esa evolución del área. Esto es bastante enredado, pero básicamente como la charla la íbamos a desempeñar en Melo y en Tacuarembó, quiero mostrarles qué es lo que ha pasado en estos 2 departamentos. En Cerro Largo se llegaron a plantar en el año 2003-2004 40.000 hectáreas de arroz. La zafra pasada se cultivaron 26.000 hectáreas de arroz. Tacuarembó, que es otro departamento que ayer hicimos la misma charla, se llegaron a cultivar 14.000 hectáreas de arroz en la serie acá, en el año 2003-2004. El año pasado se cosecharon 8.700 hectáreas de arroz y este año baja el área nuevamente. Y a nivel nacional, uno puede pensar las 195.000 hectáreas, cuando hablamos de 200.000 en la prensa, que ya lo han escuchado, que son muchas. Ya 2 veces en la historia se lograron plantar cerca de 200.000 hectáreas de arroz. Hay un valor de 195.000 en el año 2003-2004 y un valor de 195.000 nuevamente en el año 2010-2011. Y esa es la infraestructura a la que está preparado el Uruguay para plantar arroz. ¿En qué se expresa esa falta de área? Esto es una imagen de Google Earth del departamento de Tacuarembó. Acá está la ciudad de Tacuarembó capital. Cada uno de esos amarillos es una represa que está construida, muchas de ellas hace muchos años, que hoy no se están cultivando para plantar arroz y que por supuesto la disponibilidad de agua de ellas no se usa para ningún otro proyecto. Son represas que están paradas. Relevamos unas 22 en el departamento de Tacuarembó. La imagen del departamento de Cerro Largo no es distinta. Aquí está Melo, por aquí está Medina, Jaque Muerto, este es el Río Negro. Esas son todas las represas que existen en Cerro Largo y que hoy no se están cultivando con arroz. Si no la presenté, habíamos elaborado un mapa similar al departamento de Rivera, pasa exactamente lo mismo. Son los 3 departamentos que más han sentido la... ¿Qué es lo que está causando toda esa baja? Ya lo han escuchado hablar, diría que el último año que hubo resultado positivo para el cultivo del arroz fue de $4 por hectárea en el 2012-2013. De ahí para adelante llevamos 5 años de pérdida. El último, el más abultado, con cerca de $300 por hectárea negativo. Eso,
300 dólares por hectárea negativo. Esta es la gráfica de la historia del precio del arroz con cáscara del productor. En realidad, si uno mira, hoy estamos en la vuelta de los 10 dólares, algo menos. Hubo un pico en el 2008-2009, que fue más por una volatilidad de mercados internacionales, pero en general no estamos hablando de un padrón de precios que históricamente sean bajos. Sí, tenemos claramente un problema de costos. Y esto es lo que les quiero mostrar. La estimación de la asociación para un productor promedio, esto hay diferencias, son muchas realidades diferentes, está en torno a 1.900 dólares por hectárea a nivel de chacra. Para que se hagan una idea, con el rinde promedio de la zafra pasada y el precio promedio, la facturación no llegó a 1.600 dólares, ahí están los 300 dólares. Esos 1.900 dólares tienen un componente muy fuerte de mano de obra, 300 dólares por hectárea, un componente muy fuerte de combustibles, 170 dólares por hectárea. Yo diría que un componente relativamente bajo de insumos, que son los que compramos, semillas, fertilizantes, herbicidas. O sea, para gastar casi 2.000 dólares por hectárea para hacer arroz solamente de insumos, que son la parte física que vos necesitás para producir arroz, en realidad se lleva solo el 17%. El resto son todos recursos que se van moviendo en el camino para poder realizar el cultivo. Un componente de flete es muy importante, 8%. Pero aquí se ve una pérdida a nivel de chacra de 300 dólares por hectárea. ¿Qué es lo que pasa con el arroz? Los productores tenemos dos problemas. El primero es que los costos de nuestras chacras son muy altos, ¿no? Y sobre todo en algunos aspectos, como es mano de obra, como el flete, como son servicios que dejamos en mecánicos, en tornería, en secado, pagamos el costo del Uruguay, ¿no? El problema es que también tenemos que pagar, por el tipo de relación contractual que tenemos con la industria, lo que pasa a nivel industrial. O sea, cada vez que hay variaciones en los costos a nivel industrial, se traducen en precio del producto. Entonces, si uno suma el costo total de la cadena, o sea, lo que tenemos a nivel de la hectárea produciendo, y el costo que hay que agregarle al arroz para poder exportarlo a nivel industrial, en realidad en cada hectárea se gastan casi 700 dólares de mano de obra social. Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? Cuando empezamos con el tema de enero de las protestas en Sur Uruguay, se hablaba de un 14, un 20% de atraso cambiario. Apliquen el 14, 15% a casi 700 dólares de mano de obra que tiene que absorber el productor. Estás hablando solo de 100 dólares por un problema de atraso cambiario por hectárea. En mano de obra. Sumarle los combustibles, que tienen un componente importante. Sumarle los fletes, que además tienen un componente importante de combustible. Acá, para que se hagan una idea. Combustible, que todos lo asociamos acá, esto es gasoil directo de la chacra. La industria no gasta combustible. Pero combustibles más flete de la fase agrícola más la fase industrial, estamos también hablando de 500 dólares por hectárea afectados por el proceso de campo. Eso es muy doloroso para nosotros, ¿no? Tener que pagar subsidio al boleto, tener que pagar, con todo respeto, servicio de las estaciones de servicio, es decir, un conjunto de cosas que van más allá de la tecnología, pero el Uruguay no las hace. Nosotros tenemos en la mayoría de las chacras almacenaje para 10.000 litros de gasoil, pero el gasoil tiene que venir de Montevideo, bajar en una estación de servicio, subirlo en otro camión y ir a la chacra, por ley, ¿no? Entonces son procesos ineficientes por sí mismos antes de llegar a lo que nos falta de avanzar en lo que es tecnología. Y otro punto que quiero aclarar es la facturación de una hectárea después de elaborar el arroz son 3.050 dólares, ¿no? Eso es el valor de exportación del arroz. Perdón, el costo de exportación del arroz. Chacra más industria. La facturación total de la cadena son 2.800 dólares. O sea que si bien el productor pierde 300 dólares en la chacra, no es que se lo está quedando la industria la diferencia, porque si sumamos todo el proceso de la cadena, el valor final de venta del arroz de exportación es inferior al costo total que tienen las dos hectáreas. ¿Ah? Siguen faltando cerca de 160, 170 dólares por hectárea de cambio en la matriz de costos para que la industria pudiera llegar a reconocer un precio que le sería atractivo para el productor. Un ejemplo de por qué esos costos se han disparado y a pesar de los rendimientos y a pesar de los niveles de precio de exportación no logramos salir del rojo. En el año 2006 un peón molinero, en función del laudo del Ministerio de Trabajo, que no se paga el laudo, se paga por arriba el laudo, costaba unas 30 bolsas su salario. En 2018 el mismo salario cuesta 80 bolsas equivalentes. O sea que en bolsas casi que se ha triplicado el costo de la mano de obra. Y acuérdense que el productor tiene que absorber 700 dólares del costo de mano de obra por hectárea. Ahí es una de las cosas que nos lleva a plantarnos duros frente al Ministerio de Trabajo. Muchos habrán informado que hay un retiro de las gremiales del Ministerio de Trabajo de la negociación colectiva
por culpa de un correctivo por inflación. Le explico qué es lo del correctivo por inflación. En el convenio salarial pasado, esto fue lo que pasó con los aumentos que tuvimos que dar por lo que se había acordado. 4% el primer semestre, 4, 325, 325. En total en 2 años se dieron 15,30% de aumento por decreto. En ese mismo periodo la inflación fue 13,86, o sea que efectivamente hubo un aumento del salario real de 1,25% en ese periodo. A pesar de que el convenio, porque ya se iniciaba una situación compleja, no implicaba ningún ajuste a más de la inflación. A pesar de eso, llega este día y el Ministerio solo considera el último semestre y nos implica por decreto hacer un aumento salarial de 2,52%, lo que implicaba que en los 2 años había un aumento del salario real de 1,25, que ya se había aumentado, más el 2,52, en un sector que está en problema. Y esto, a lo que nosotros protestamos a nivel de chacra, que afecta a nuestros $300 por hectárea, se repite a nivel industrial. El Ministerio de Trabajo también le hizo un dato similar a la industria. Entonces, en aquellos $700 por hectárea, ¿sabes? Yo escuché decir a la gente del PCT, ¿qué les hace 400 pesos? 400 pesos son $2,5 millones para el sector arrocero, solamente. Si sumamos el sector ganadero, el sector lechero, nos cobraron como 40 o 50 millones de dólares por un decretazo del Ministerio de Trabajo. Cuando los beneficios que nos dieron, en función de la protesta que hizo el Sol Uruguay de luz, descuento de la energía para el río, para la industria, era $1,5 millones. Y eso era parte de las grandes medidas que tomó el gobierno. De un día para el otro el Ministerio de Trabajo nos acabó mucho. Por eso. Entonces, ¿cuál es la salida a esta situación? Hay dos cosas. Una es devaluación. Todos estos números que les presenté son antes de los 15% que ha perdido de valor el dólar en el Uruguay. Así como el sector arrocero sufre cada vez que hay atraso cambiario por demás, porque tiene que absorber $700 de mano de obra por hectárea, $500 de flete por hectárea, $200 de gasoil por hectárea con atraso cambiario, también disfrutan cuando hay devaluaciones, porque se expresa, en el caso del productor, tanto en los $1.800 por hectárea que gastamos, más los más de $1.000 por hectárea que gasta la industria en agregarle valor a nuestro trabajo. Entonces, en la historia del Uruguay eso es lo que ha pasado. Cuando se llegaron esos 2 años de 195.000 hectáreas, es porque el productor reacciona a un negocio bueno que se ha dado posterior a una devaluación. Porque eso lo disfrutamos. Si bien nosotros gastamos solo $1.900 por hectárea y decimos, bueno, de estos componentes hay un conjunto asociado al dólar y un conjunto asociado al peso. Entonces disfrutamos de la evaluación solo en $1.000. Pero cuando agregamos lo que pasa en la fase industrial, que la industria tiene que transferirlo al productor, seguramente disfrutamos del atraso de las devaluaciones en el 100% del costo del hectárea. Entonces, eso lo veo. Entonces, o sea, la salida del sector arrocero es un proceso evaluatorio, que eso nos va a dar una salida y el productor va a reaccionar por 1, 2, 3 años hasta que eso se revierta. O lo otro es ir, como decía Emilio, por el camino de la productividad. Para darle estabilidad a los sectores exportadores en Uruguay, tiene que haber cambios en la matriz de productividad. Y productividad no es referirse a que el fletero maneje más horas, que el regador use más la pala, que camine más kilómetros. Eso no es productividad para nosotros. Para nosotros productividad es que el tren ande, que se pueda andar en B-Trains en el Uruguay, que haya infraestructura para que realmente esa mano de obra rinde. No es un problema de hacer que la misma mano de obra trabaje más. Y ahí les comento un par de ejemplos de cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Uno es a nivel del sector arrocero específicamente. Una empresa industrial arrocera tenía 2 plantas, tuvo que cerrar una, pero tuvo que absorber parte del personal en la otra. Entonces, en una planta tenía 2 balanceros, en otra tenía 1. Los incluyó en la misma planta, hay 2 turnos para manejar la balanza, habían 3 balanceros. A un balancero se le pidió manejar el montacargas. No, yo soy balancero, no manejo. Entonces, una semana o 10 días de ocupación de una planta porque nadie quería no ser balancero. Hay una sola balanza y es para 2 personas, no es. Paralelamente a eso visitamos el puerto de Montevideo, que tiene una planta de cielo nueva. Maneja 4 balanzas, 2 entradas, 2 salidas. ¿Cuánta gente tiene para manejar las 4 balanzas? Ninguno. Entonces, estamos obligados por presión premial a perder productividad de la mano de obra de una planta de silo, no porque el balancero trabaje mal, porque ya no se precisa.
entonces le baja productividad al resto de los trabajadores. Otro ejemplo, ayer pensaba en lo que muestra Emilio, ¿cuántos han visto acá un avión surtir a otro en el aire? ¿No? De esos aviones de guerra que se cargan combustible en el aire. ¿Qué pasa en Conaprole? Conaprole tiene una planta de residuo de leche que tiene lugar para 7 camiones que pueden estacionar la vez. ¿Qué está obligado a hacer Conaprole? Tener un empleado en cada uno de los puestos. Es el que enchufa la manguera cuando llega el camión. El camionero no puede enchufar la manguera. Y además, el que está en este puesto no puede ir a este otro puesto a enchufar la manguera del otro camión. Entonces, enchufa la manguera, pasa 20 minutos sentado, descarga el camión y lo desenchufa y se va del camión. Cuando en la mayoría de los lugares del mundo llega el camionero, enchufa y desencarga el camión, pero seguramente como los aviones lo hacen, debe haber un mecanismo automático de hacer. Eso es productividad de la mano de obra que no podemos hacer. Entonces, si no se pasa por ese camino de soluciones a estos sectores intensivos en mano de obra, no vamos a ir a ningún lado. Y Emilio hablaba, nuestro principal competidor en el caso del arroz es Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene 3,7% de desempleo. Y es el rey de las innovaciones, las patentes y todas las modificaciones para automatizar todo. No hay que tenerle miedo a perder el empleo por avanzar en la tecnología. Le va a permitir a la gente hacer otras cosas, pero si no pasa por ese proceso, va a morir, porque no va a haber trabajo, ni para los que no innovaron, ni para los que se quedaron enchufando la manguera, en un momento no hay más. Entonces, ¿por dónde va la solución del sector arrocero? Hoy, inmediato, por devaluación. Y las vamos a disfrutar. Cuando haya, la disfrutamos en el 100% del costo de la chacra porque absorbemos la ventaja que se genera a nivel industrial. En el mediano plazo, Uruguay tiene que cambiar la mentalidad de lo que es productividad. Hay procesos lógicos que no se pueden dejar de no hacer, porque con los que competimos sí lo están haciendo. En Estados Unidos, cualquier innovación o cualquier idea que mejore es bien vista, ¿sabes? Mal vista que pueda dejar a alguien sin trabajo. Pero en realidad nos va a terminar dejando a todos. Yo te quería decir que todo lo que tú dijiste está muy bien. En la tecnología, el problema que tenemos en Uruguay es un gran problema, que es el problema cultural, la formación de la gente. Tenemos una mala formación ya de la primaria, secundaria y ahí nada más, porque puede haber un poco más para la parte de la universidad también. Entonces yo digo, toda tecnología bienvenida sea, pero primero tenemos que educar a la gente y formarla. Y después tenemos que educar y formar los gremios. Yo siempre digo, cada antipático, pero digo siempre, el mejor gremio que existe, que hay, es el que no existe. O sea, es el gremio que se habla directo del patrono, con el empleado, crear la fuente, la formación del trabajo y lo demás. Que ahí llegamos a un acuerdo todos y todos podemos ganar. Pero en la forma que estamos hoy, parando empresas, porque queremos un techito más, o porque queremos lo que decías tú en la parte del asunto del balancero y demás. No puede ser que acá en Melo, en Cerro Largo, nos dejen parados en una planta industrial casi 40 y pico de días por un capricho de un gremio que hoy por hoy los que están en seguro de paro, si mal no me equivoco, son porque llegaban tarde o los lunes no concurrían a trabajar. Y el gobierno alaba eso. Entonces, si el gobierno alaba eso, poca piedra vamos a picar si seguimos insistiendo, porque no vamos a tener la respuesta cuando la tenemos que tener en forma inmediata. Gracias. Bueno, ya estamos totalmente de acuerdo. Otro ejemplo más, uno más, un puerto de Montevideo. A través del cual nosotros exportamos, del 95% que exportamos, cuando no está Brasil como mercado, el 90% se va por Montevideo. ¿Qué solicitó el gremio del puerto de Montevideo? Por un problema de contribución al Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera, tienen que tener un mínimo de 13 jornales por mes cada uno de los empleados. Trabaje 1, 2, 3, 4. O sea que un país que tiene vocación exportadora, o por lo menos nuestro sector que necesita tener vocación exportadora, un barco atraca el 25 de un mes, lleva 6 días para cargar. Se pasa un mes para el otro, nos cuesta 26 días de jornales para poder cargar un barco que lleva 7 días. ¿Con eso vamos a ganar competitividad? No. Entonces, lo primero que hay que cambiar es la mentalidad. ¿Cuál es el proceso normal? Entonces me dice, tenemos que educar a la gente para que esté pronta la tecnología. Yo creo que tenemos que llevarlo juntos, porque para que aparezca la tecnología, el Emilio es veterinario y aprendió todo lo que nos mostró hoy, ¿no? Y eso se aprende, ¿no?
Pero me parece que tenemos que primero cambiar la mentalidad y estar abierto a que la tecnología no es la que nos va a generar los problemas. La no tecnología y la no cambio y la no aplicación de ideas y de innovación es la que nos va a generar los problemas, que ya lo está generando. Hay una pérdida de conciencia. Yo no sé si el problema son los sindicatos o son los dirigentes de los sindicatos. Hay una pérdida de conciencia de dónde se genera el trabajo. La semana pasada hubo un problema con una industria arrocera en Montevideo. Y el gremio de la industria ponía una pancarta a la entrada de la industria que decía: si no hay convenio de salario, no hay arroz. Y la pancarta no es esa, es decir, la pancarta es: si no hay arroz, no hay trabajo. Porque esa es o sea, hay una pérdida de conciencia de dónde se genera todo el resto. Y eso sucede en la leche, en la carne, en el arroz y en todas las actividades. Entonces, eso es un problema grave que vamos a tener en el futuro en el Uruguay, si la dirigencia sindical no toma conciencia de qué es lo que genera su propio trabajo, porque artificialmente trabajo no va a haber. Y esa es la realidad y es una de las cosas que va a ser muy difícil de revertir, pero son las realidades que se están enfrentando. Nosotros en la actividad arrocera tuvimos en las dos últimas zafras, en plena cosecha, un paro de los funcionarios de la industria arrocera, plena cosecha, nos cerraron la entrada al molino, y el año retrasado un paro de transporte. Río Branco particularmente, vinieron en una camioneta 4 personas, se pararon 2 en la entrada de cada molino y se terminó la cosecha. Por una semana estuvimos parados. O sea, hay una inconsciencia de dónde se genera el propio trabajo. Contra eso es muy difícil y bueno, si los que no están agremiados no resuelven tomar posición en algún momento, los pocos que están dirigiendo los gremios son los que están resolviendo las cosas y nos están perjudicando a los que generamos la materia prima y a los que trabajan en esa industria. Y todo ese costo está pasando a la producción primaria y es lo que está haciendo insoportable la cosa. Esa es la realidad de todas las actividades. Sí, sí, todo. El tema de la logística, en el caso particular del arroz es sumamente grande, costaba cerca de $500 de flete por hectárea que hay que absorber. Hola. Vos tenés un conflicto frente al sistema de transporte uruguayo, eso fue lo que nos pasó, y tenés un ministerio de transporte que está preocupado porque vos le pagues la tarifa que le tapa los costos al sistema de transporte que haya, y no un ministerio de transporte que está preocupado por buscar el sistema logístico más eficiente para poder competir con el sistema logístico de Colorado, que es el que va a mover los camiones y choferes. Entonces, todo hay que solucionarlo con tablas. O sea, primero que te quieren imponer es una tabla que pague los costos de fulano, pero no se sabe si fulano es competitivo o no es, y con él no arrastra un conjunto de problemas que le va a generar a otros sectores. Entonces, ese fue por qué también la asociación trancó con los camioneros. No hay tabla para pagar cualquier costo, no hay. Ya las tenemos en ANCAP y ya las tenemos en UTE, que son monopolios. Los que no tienen monopolio no tienen tablas. Y tienen que adecuarse a transformar, a participar del sistema que tiene que competir con Estados Unidos. Porque eso, uno va a hablar con un político y le hablas de Estados Unidos y le da rabia. No, ¿cómo nos vas a comparar con Estados Unidos? Pero es con quien yo compito. Si yo tengo que competir con él y él es más eficiente, y el gasoil sale la mitad, y los fletes salen la mitad, y no precisan chofer, los camiones gastan menos, y la tecnología, la electricidad sale la mitad, adecuate, pues yo tengo que competir con eso, si no, no estoy. Yo dos cositas para dejar revisar que yo quería aportar es que una de las cosas que creo que nos está haciendo un daño imponente es la discusión desde el desconocimiento. Todos tenemos y todos reconocemos el derecho que tiene todo el mundo a expresarse en este país, pero creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de tratar de opinar y de informarnos y de estar al tanto de la realidad a los momentos de informar, porque cuando mal informamos, por buenas que sean las intenciones, generamos un daño. Ustedes saben que cuando Rafael presentaba lo que se deja de ganar, los 30 millones de dólares que deja de ganar el sector arrocero por un capricho de entendimiento comercial, porque a esta altura la razón por la cual no se logran, ya como dijo o como decía ayer Guillermo, ni siquiera pedimos un TLC, ¿no? Sino simplemente un acuerdo de aranceles o por lo menos recorrer un camino en el tema de políticas de aranceles. Ayer sacaba la cuenta yo que por las estimaciones de la misma ACA, esos 30 millones de dólares en otro escenario, no ahora, porque si ahora el sector pudiese disponer de esos 30 millones de dólares, lo iba a usar como siempre para atender su urgencia
y mejorar sus carencias crónicas. En el caso de que sobraran, esos 30 millones de dólares permiten construir 14 represas por año para regar 250 hectáreas de arroz. Para regar 350 hectáreas de arroz. Eso quiere decir que el Uruguay podría tener capacidad de crecimiento en riego del sector arrocero, que es una de las limitantes que tiene la infraestructura de riego, de aproximadamente 4.000 o 5.000 hectáreas por año, solamente por gestión comercial. Solo por gestión comercial. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que estamos, por ejemplo, en la discusión de la ley de riego, una cosa que yo vengo diciendo cuando se enfrenta uno a los argumentos de la ley de riego, que la gente abandona la discusión porque no entiende, yo he dicho que los argumentos se parecen a un plato de espagueti o un plato de tallarines porque uno nunca sabe dónde empieza uno ni dónde termina el otro. Es un entrevero tan grande que nada nos queda claro. Entonces, poder hacer la discusión desde la lógica más básica del negocio, que es decir, pero ¿por qué tenemos que montar toda la infraestructura legal, más todo un incentivo de capitales que tienen que venir como una especie de socorrernos, ¿no? Entonces aparece la demonización de los partícipes y unos dicen, bueno, esto es lo que quieren es la privatización del recurso con la inversión de capitales extranjeros, y por el otro lado está lo que decimos, bueno, pues esto es lo que quieren es la estatización del recurso con el manejo por los empleados de ADEON, porque la represa India Muerta, que es la única represa pública de este país, en realidad le corresponde a la Intendencia de Rocha, ¿no? Que está gestionada por dos empresas, una de ellas es una multinacional, porque Saman está comprada por la empresa brasilera, y hasta el día de hoy no nos ha generado ninguno de los dramas que están diciendo quienes están en contra de la ley que va a pasar. Pero ¿por qué no vamos al sector y vemos por qué no puede crecer? Bueno, simplemente con una modificación de esa podría recuperar su capacidad de inversión y la capacidad de aumentar el área de siembra, de poder salir de esos 195.000 hectáreas, que es para lo que tiene infraestructura de riego hoy. Y lo otro que yo quería decir con el tema de la tecnología, yo les voy a decir algo. Es mucho más fácil hoy programar y diseñar y armar robots que estudiar música. La razón por la cual esas sociedades desarrollan tanto la tecnología es porque el abanico de aprendizaje, la oferta de aprendizaje de todos esos módulos son accesibles a todos. Los mayores participantes de los foros de programación de robots son chiquilines que tienen entre 14 a 20 años. Entonces, eso está pasando. Eso se puede acceder. Los costos, por ejemplo, ¿saben cuánto cuesta montar un cerebro, lo que sería un cerebro de un robot? ¿Saben cuánto cuesta montar todos los sensores más toda la programación del cerebro del sensor, por ejemplo, para MUN? Estamos hablando de plaquetas que cuestan, la más cara de ellas, que es la que lleva la tarjeta del SIM, del SMS, está en el torno de los $10. El resto es todo $2, $6, 4, bueno, al por mayor, mucho menos de eso, ¿no? Entonces, las limitaciones no son ni económicas ni de disponibilidad. Las limitaciones son nuestras. Si logramos por lo menos hablar de estas cosas y generar la conciencia en esto, cuando las cosas nos salgan mal, sabremos de dónde viene la culpa. Y eso ya es bastante en esta sociedad. No sé si hay alguna otra pregunta para Rafael o algún otro comentario para hacer. Bueno, gracias, Rafael.